En este vídeo abordaremos las principales características de la España del siglo XIX, de gran parte de él, las crisis del antiguo régimen, de 1788 a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX y 1874. Abordaremos los siguientes puntos: el reinado de Carlos IV, de 1788 a 1808, la crisis del antiguo régimen, analizando la guerra de la independencia y la llegada de Fernando VII, de Deseado a El Felón, absolutismo frente al liberalismo. Analizaremos con detalle el reinado de Fernando VII, el sexenio absoluto, el trienio liberal y la década ominosa, el fin del imperio americano, cómo el otrora imperio español va decayendo y todos los territorios se van independizando, la revolución liberal, la minoría de edad de Isabel II, de 1833 a 1843, con la regencia de María Cristina y posteriormente del general Espartero. La etapa isabelina, la mayoría de edad de Isabel II, el liberalismo moderado, de 1843 a 1868. Hablamos de liberalismo moderado porque solo serán 4 años de gobiernos progresistas. El sexenio democrático, el primer intento español de democracia en el siglo XIX. Dejaremos la economía y la sociedad para los puntos 8 y 9. El desarrollo económico español en el siglo XIX. Hablamos de desarrollo entre comillas porque es mejor hablar de fracaso o de fracasados intentos en el desarrollismo económico. La sociedad española del momento. La sociedad española del momento no podemos hablar de una sociedad de clase, aunque sí empieza a percibirse, porque la tradición de la nobleza aún pervive durante el siglo XIX. En cuanto al aspecto artístico, la figura sin parangón de Francisco de Goya y Lucientes. Analizaremos las principales obras y sus principales etapas. Por último, realizaremos un pequeño repaso del romanticismo y el realismo en nuestras tierras. Comenzamos. Antes de empezar a analizar cada uno de los puntos importantes de este tema, es conveniente aclarar las líneas maestras que guiarán nuestra exposición. En primer lugar, hay que decir que durante el siglo XIX España vivió un proceso de construcción de un régimen político liberal. Al morir Fernando VII, culminó la instauración en España del liberalismo frente al absolutismo. No obstante, va a ser una lucha continua hasta que verdaderamente asiente sus raíces. Los monarcas vieron limitados sus poderes por la Constitución y el Parlamento. También hay que indicar que cada cambio de poder se iba a realizar mediante pronunciamientos o elementos bélicos. Sin embargo, el régimen liberal español se caracterizó por una constante intervención del ejército en la vida política, por una participación muy restringida y por la limitación de libertades. Los intentos de democratización durante el bienio progresista, 1854 y 1856, y sobre todo el intento democratizador del sexenio democrático o revolucionario de 1868 a 1874 fracasaron. A continuación vamos a analizar las principales características del reinado de Carlos IV, que va desde 1788 a 1808, un periodo muy convulso afectado principalmente por los acontecimientos del exterior, fundamentalmente la Revolución Francesa. La reacción de las monarquías de Carlos IV frente a la Revolución Francesa fue declarar la guerra a Francia entre 1793 y 1795, la Guerra de la Convención, temerosa de la expansión de las ideas liberales por territorio español. La guerra fue un fracaso y a partir de 1799, Manuel Godoy, el ministro más influyente, se alió con Napoleón para enfrentarse a Gran Bretaña. Godoy autorizó al ejército francés a atravesar España para atacar a Portugal, en las cláusulas del Tratado de Fontainebleau. Pero entremos en detalles. Es básico entender el contexto internacional. Tan solo un año después de acceder al trono, Carlos IV verá como Luis XVI, rey de Francia, y su esposa María Antonieta serán ejecutados al otro lado de los Pirineos. El temor de que se propaguen por España las ideas liberales de la Revolución Francesa hará que el ministro más influyente del momento y amante de la reina, Manuel Godoy, declare la guerra a Francia, de 1793 a 1795. La aventura acabó en derrota y obligará a Godoy a firmar la paz y reorientar su estrategia hacia un mayor acercamiento a Francia mediante diversos tratados de alianza.
Napoleón, que desde 1799 dirigió el destino de la Francia revolucionaria, se valdrá de estas alianzas para utilizar a España como peón en su guerra contra su principal enemigo, Inglaterra. Durante esta alianza con Francia, la Armada española sufrió una de las más dolorosas derrotas de su historia en la batalla de Trafalgar, junto al cabo de dicho nombre, en 1805, en la bahía de Cádiz. Supuso la pérdida de la práctica totalidad de la flota reconstruida con gran esfuerzo durante todo el siglo XVIII. En una de esas alianzas, el Tratado de Fontainebleau de 1807, Carlos IV y Godoy permitieron que las tropas imperiales cruzasen la península para invadir Portugal. Convención secreta anexa. Artículo 1. Un cuerpo de tropas imperiales francesas de 25.000 hombres de infantería y de 3.000 hombres de caballería entrarán en España y marcharán a derechura a Lisboa. Se reunirá a este cuerpo otro de 8.000 hombres de infantería y de 3.000 de caballería de tropas españolas con 30 piezas de artillería. Artículo 3. Las tropas francesas serán alimentadas y mantenidas por las de España y sus sueldos pagados por la Francia durante todo el tiempo de su tránsito por España. Contento del pueblo con las decisiones de Godoy y su acercamiento a la Francia de la Revolución acabó provocando en 1808 el motín de Aranjuez. Tras esto, Godoy dimitió y Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII. Analicemos la historia. ¿Habéis oído eso? Hay que avisar a todo el mundo. Tenemos que evitarlo. Carlos IV está cegado por su amistad con Godoy, pero con el nuestro, él arrastrará a nuestro futuro rey, su hijo. ¡Fuera por él, Godoy! ¡Fuera Godoy! En apenas unas horas, todo Madrid sabía que la corte se había trasladado. Todos lo entendieron como una huida en la que quedarían en manos de los franceses y culpaban de ello a Godoy. No dejaremos que os llevéis al infante. Que huya el cobarde del rey y su amigo Godoy, pero el príncipe Fernando es nuestro futuro. Seguid así, mis buenos amigos. En poco tiempo, el príncipe Fernando será nuestro rey y el maldito Godoy volverá a sus humildes orígenes. ¡Vamos a casa del ministro Godoy! ¡Él tiene la culpa de todo! Y así fue. El pueblo culpó a Godoy y se dirigieron a casa del ministro dispuestos a acabar con todo. No hay salida, la más está como loca, me culpan de todos sus males. Pues escóndete si tienes al revés de tu vida. Y efectivamente, llegó el tiempo del príncipe Fernando, coronado como Fernando VII. Pero esa es otra historia. Pues Fernando VII quedaba como rey, pero... Señor mi hermano, vuestra majestad, sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez y sus resultas, y no verá con indiferencia a un rey que, forzado a renunciar a la corona, acude a ponerse en los brazos de un grande monarca, aliado suyo, subordinándose totalmente a la disposición del único que puede darle su felicidad, la de toda su familia y la de sus fieles vasallos. De Fernando VII en Carlos IV. Mi venerado Padre y Señor, para dar a vuestra majestad una prueba de mi amor, de mi obediencia y de mi sumisión, y para acceder a los deseos que vuestra majestad me ha manifestado reiteradas veces, renuncio a mi corona en favor de vuestra majestad, deseando que vuestra majestad pueda gozarlo por muchos años. Recomiendo a vuestra majestad la persona que me ha servido desde el 19 de marzo. De Carlos IV en Napoleón Bonaparte. Su majestad Rey Carlos, que no ha tenido en toda su vida otra mira que la felicidad de sus vasallos, ha resuelto ceder, como cede por el presente, todos sus derechos al trono de España y de las Indias a su majestad el emperador de los franceses Napoleón, como lo único que, en el estado en el que ha llegado las cosas, puede restablecer el orden. Entiéndose que dicha cesión solo ha de tener efecto para hacer gozar a sus vasallos de las condiciones siguientes. Primero, la integridad del reino será mantenida. El príncipe que el emperador Napoleón juzgue debe colocar en el trono de España será independientemente y los límites de la España no sufrirán alteración alguna. Segundo, la religión católica, apostólica y romana será la única en España. No se tolerará en su territorio religión alguna reformada y mucho menos infiel, según el uso establecido actualmente. En estos grabados de la época se puede observar lo que sucedió en las famosas abdicaciones de Bayona, como Fernando VII, en la primera imagen, en la imagen de la izquierda, le entrega la corona a su padre, el rey Carlos IV.
Su padre, Carlos IV, en la segunda ilustración, le cede la corona a Napoleón Bonaparte. Y en la última corona es Napoleón Bonaparte el que corona a su hermano José I Bonaparte. Como era su hermano el trono, Napoleón quiso dotar a España de su primera constitución, que no llegó a ser tal, sino una carta otorgada, el Estatuto de Bayona, de 1808. Por un lado, suponía un avance social en España, pero que al mismo tiempo mantenía el papel protagonista de la Iglesia y los grandes poderes seguían recayendo en el rey. El poder legislativo era por iniciativa real que promulga o iba a las Cortes. El poder ejecutivo corresponde al rey y sus ministros. El rey ordena y los ministros son responsables. El poder judicial es independiente, pero es el rey el que nombra a los jueces. Por lo tanto, le deberán fidelidad en sus decisiones. La confesionalidad católica. Artículo 1. La religión católica, apostólica y romana en España y en todas las posesiones españolas será la religión del rey y de la nación, y no se permitirá ninguna otra. La Constitución y reconocimiento de derechos que trajesen los franceses, la mayoría de los españoles nunca aceptaron a su nuevo rey, el cual era objeto de continuas mofas. Al ínclito señor Pepe, rey en deseo de las Españas y en visión de las Indias. Salud, gran rey de la rebelde gente. Salud, salud, Pepillo diligente. Protector del cultivo de las uvas y catador experto de las cubas. Hoy te celebra mi insurgente mano desde el grandioso emporio gaditano. Y sin quebrarme mucho la cabeza, al momento tropezara mi pluma con tus raras cualidades. No llenaré el papel de las variedades, como hace a tu lado necios aduladores de tu persona y denigrado trono, que te dejan corrido como un mono, celebrando virtudes que no tienes y coronan tus sienes, con laureles de Marte o bien de Apolo, cuando al tirso de Baco aspiras sombra. Sí, Napoleón estaba confiado. El Estatuto de Bayona, que pretendía contentar a los grupos progresistas y conservadores del país, pero no contaba con la fidelidad ciega del pueblo por su nuevo rey Fernando VII. Y mucho menos con que se atreviera a enfrentarse al ejército más poderoso del mundo en aquella época. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se alzará en armas contra los franceses. La guerra de la independencia había comenzado. A su alrededor, espantado, el presbítero escucha el clac, clac, clac de innumerables navajas que se abren. Cachicuernas albaceteñas de 7 muelles, con hojas de entre 1 y 2 palmos de longitud, que los hombres sacan de la faja de los bolsillos, debajo los capotes y las chaquetas, y con ellas en las manos se lanzan ciegos, gritando encolerizados al encuentro de los jinetes que avanzan. ¡Viva España y viva el rey! ¡A ellos! ¡A ellos! El choque es brutal, de un salvajismo nunca visto, tan ebrios de ira que algunos ni se preocupan por su seguridad personal. Los madrileños se meten entre las patas de los caballos, se agarran a las bridas y se cuelgan de las sillas, apuñalando a los mamelucos en las piernas, en el vientre, destripando a los mamelucos, que caen patas al aire coceando sus propias entrañas. ¡A ellos, que no queden moro vivo! Un día de cólera. Arturo Pérez Reverte. Goya supo reflejar, mejor que ningún otro pintor de la época, el carácter brutal de esta guerra. Aparte de sus cuadros, Goya los plasmó en una serie de grabados llamada Desastres de la Guerra.